gracias a Sor Inés y a Mónica por la invitación. Felicitaciones a Sor Nila también por el nuevo servicio que va a prestar en la compañía de las Hijas de la Caridad. Y mi empatía con el pueblo ecuatoriano y con las hermanas que trabajan en el Ecuador por la situación que están atravesando y que no nos es ajena ni somos indiferentes completamente a lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque son situaciones que compartimos en nuestros países a través de Latinoamérica, fruto específicamente de las estructuras injustas que tenemos en nuestros países. Luego vamos a intentar juntos aprender de Santa Luisa. Es algo que todas ustedes y todos los vicencianos conocemos de Santa Luisa hoy y que vamos a dedicarnos a recordar un poco porque damos muchas veces por sentado que por haber leído en distintas ocasiones a Santa Luisa de Marillac o por haber estado teniendo presente a Santa Luisa de Marillac a través de diferentes retiros, no podemos volver la mirada nuevamente sobre lo que significó Santa Luisa de Marillac, el impacto que tuvo realmente en el siglo XVII, porque creemos que ya lo que teníamos que aprender de la señorita Legra ya es algo que tenemos por sentado aprendido. Y cuando realmente nos acercamos con mucha sencillez, como igual me acerco yo con mucha humildad y sencillez para compartir con ustedes en estos momentos la obra de Santa Luisa de Marillac y el legado, y más que el legado en el sentido estricto de la palabra, como eso que hizo Santa Luisa de Marillac, eso que hizo posible con Vicente de Paúl y la colaboración que hubo entre ellos, fruto de la complementariedad que ellos manifestaron, ¿cómo podemos hoy hacerlo actual y hacer de la misión que las hijas de la caridad realizan a lo largo del mundo, pueda ser cada vez más creativo, más innovador, que tenga unas nuevas formas en las que podamos realmente acercarnos a las realidades que estamos viviendo a nivel de el globo completamente? Quiero empezar situándonos en el contexto de Santa Luisa de Marillac y para eso vamos a compartir una presentación, vamos a ir deteniéndonos en aspectos que son importantes de la obra de Santa Luisa de Marillac, que es fruto, como decía antes, de ese encuentro de la señorita Legra con San Vicente de Paúl. Y al hablar de la obra de Santa Luisa, tenemos presente tres momentos específicos en su vida. Esos momentos específicos son fruto también de la interacción que tiene Luisa de Marillac con su entorno. Luisa no es ajena a la realidad ni a las estructuras sociales, políticas y económicas que la Francia del siglo XVII está atravesando. Es más bien una mujer que, estando consciente de ello y siendo una mujer tan devota, está dispuesta a dar una respuesta de cara a cómo poder atender toda la pobreza que es visible por ella, que es algo que está patente, pero que además es fruto del encuentro con Jesús, porque tanto Luisa de Marillac como Vicente de Paúl primero tienen su experiencia de fe para poder posteriormente, desde el encuentro con la persona de Jesús, posibilitar cada una de las acciones que van a realizar juntos, pero que además Luisa de Marillac va a tener sus propias ideas y sus propias formas. A lo largo de la historia, cuando yo hice seminario interno allá por los 80, de Luisa de Marillac no conocíamos absolutamente nada. El énfasis era en Vicente de Paúl. Y recuerdo perfectamente que cuando estábamos en el seminario interno, la orientación que recibíamos en cuanto a formación era: vamos a leer el libro azul. Y todas y todos los que estamos aquí sabemos a qué nos referimos cuando decimos vamos a leer el libro azul. Era la biografía del padre Román sobre Vicente de Paúl. Y entonces
de Luisa de Marillac no teníamos un contacto más cercano en donde pudiéramos reconocer que tanto Vicente de Paul como Luisa de Marillac se constituyeron en fundadores del carisma vicenciano, que tanto Vicente de Paul como Luisa de Marillac aportaron precisamente a la experiencia que tenemos hoy de poder todos y todas vivir juntos un carisma específico en el mundo de hoy. Por eso es vital poner de relieve tres fechas que son importantes para situar a la señorita Legrand en la historia nuestra, en su historia, pero que forma parte de nuestra historia como familia vicenciana. Y esas fechas importantes son 1591, que es la fecha de su nacimiento, 1623, que es cuando experimenta la luz de Pentecostés, que fue el compartir anterior que tuvieron ustedes como familia vicenciana, y luego 1633, que es el año de la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Con el nacimiento de Luisa de Marillac, aquí nosotros podemos y tendríamos que detenernos y en esa pausa reconocer las características y la historia personal de Luisa de Marillac, porque siendo una niña con grandes carencias afectivas es y se va haciendo más tarde una mujer que va a crecer precisamente sin ella tenerlo presente, siendo luz para muchas hijas de la caridad, para muchos pobres, para el mismo Vicente de Paul, en la compañía y en la amistad que van estableciendo con el tiempo. Luisa de Marillac en ese momento, pues es una mujer formada después a lo largo de sus años con Luis de Marillac, pero en ella a lo largo de esta etapa del inicio de su vida y de su historia personal se destacarán precisamente lo que la va configurando ya espiritualmente como persona creyente, cristiana, que realmente está preocupada por los demás porque se reconoce que tiene que volcarse de cara a nosotros. Y ella va experimentando pues la piedad, la devoción, pero sobre todo la voluntad de Dios, tener presente el que tiene que estar atenta a esa escucha, a la voluntad de Dios, para poder realmente amar a los pobres, entregarse a los demás y hacer que sea posible el reino de Dios y su justicia entre nosotros. La segunda fecha importante en la que la citamos es 1623 con la luz de Pentecostés y que con el Padre pudieron haber ampliado muchísimo todo el tema al respecto y lo enriquece de una manera mucho más efectiva de lo que yo podría hablar, pero sí es importante reconocer que en este momento en que Luisa de Marillac es una mujer que está experimentando la luz de Pentecostés, ella misma va reconociendo que tiene ya una relación diferente con la Trinidad. Fíjense bien que ya no voy a hablar de Jesús, voy a hablar la Trinidad porque es algo que tienen en común Vicente de Paul y ella. Y podríamos en algún momento especificar y decir que fruto de esta experiencia de la luz de Pentecostés, Luisa de Marillac espiritualmente es neumocéntrica, pero no es así. Luisa de Marillac es una mujer que tiene la experiencia cristocéntrica igual que Vicente de Paul, porque Luisa de Marillac cree que realmente lo que tenemos que hacer, tanto las hijas de la caridad como las personas que elaboramos o aportamos o que intentamos colaborar con la familia vicentina, es precisamente reconocer que lo que hacemos es seguir la misión de Jesucristo. Y seguir la misión de Jesucristo es para las hijas de la caridad, pues hacer realmente lo que Jesús haría, que es predicar el Evangelio, es la evangelización, el reconocimiento de la evangelización y hacer posible también el reino de Dios y su justicia
que es el reino de los pobres y la justicia para los pobres, que son los protegidos de Dios. Cuando en los años 70 hemos trabajado todo lo de la opción preferencial de los pobres, hemos acuñado a nivel de iglesia precisamente esta expresión de opción preferencial por los pobres. Hoy más hablamos de una nomenclatura que está referida más a la protección de los más empobrecidos, que son los descartados, que viven en la periferia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos e inclusive de las comunidades de las hijas de la caridad y de los misioneros, y que son los que nos invitan a continuar trabajando por ellos para hacer posible que nosotros cada día más, y en especial las hijas de la caridad, vayan configurándose de una vez con la persona de Jesucristo de tal forma que puedan realmente ofrecer respuestas desde un servicio que tenga unas características importantes. La característica de la empatía, un servicio que esté matizado por la solidaridad, un servicio que esté matizado también por el trabajo colaborativo, que es el trabajo comunitario, pero es un servicio que también nos une desde la fraternidad. Cuando alcanzamos ese servicio que hace posible vivir la fraternidad, es que entonces nosotros nos estamos también acercando más a la santidad a la cual todos y todas estamos llamados. Luisa de Marillac, destacando la fiesta de Pentecostés, dice: esta gran fiesta que se aproxima me funde mucha devoción por todas las señaladas gracias que Dios otorgó en ella a su iglesia, porque es una mujer que sabe que está actuando en la iglesia. Entonces es importante Vicente de Paúl y ella tienen presente siempre la iglesia. Y en cuanto a mí, por las que su bondad me comunicó hace 22 años y que me trajeron la dicha de ser suya. Entre los santos, Luisa se nos presenta entonces como la que permanece recogida en la capilla del Espíritu Santo, que hace posible en ella la experiencia, la experiencia del binomio de la contemplación y la acción, que el carisma vicenciano está caracterizado también por el hecho de ser un carisma muy dinámico, que está volcado a continuamente estar de servicio, pero que para Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl no dejan de un lado la contemplación, que es importante esta oración. Ya lo diría Santa Teresa de Jesús, también que orar en la oración no se trata nada más que de la amistad con ese amigo que sabemos que nos ama. O ejemplos también que tenemos con San Juan de la Cruz, con el mismo San Ignacio de Loyola que retoma Santa Teresa de Jesús, con San Francisco de Sales y otros hombres y mujeres de esos siglos que van alimentando la espiritualidad de cada uno de nuestros fundadores, de Luisa de Marillac y de Vicente de Paúl. Finalmente, el tercer momento o fecha vital en la experiencia de Luisa de Marillac para ser luego una mujer que se dedica a distinto tipo de obras es en 1633, la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Y aquí, ojo, la que tiene toda la intención de la fundación de las Hijas de la Caridad es Luisa de Marillac. Vicente de Paúl no está convencido de la fundación, pero ni ella misma conoce por qué no está convencido Vicente de Paúl de la fundación de las Hijas de la Caridad. Y siente Vicente de Paúl que Luisa de Marillac está siendo como muy insistente y está apresurando los tiempos y no es la voluntad de Dios de esa forma, pero Luisa de Marillac sí está convencida porque ella sí realmente cree que fruto de la experiencia que vamos a hablar más tarde desde la cofradía, ella experimenta que es una necesidad y tiene no solo la claridad, sino que tiene también toda la intención de cumplir con la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad, la voluntad de Dios. Por eso,
el 29 de noviembre de 1633. Todos conocemos que Luisa de Marillac entonces se junta con un grupo de jóvenes para dar inicio a esta eh, compañía que Vicente de Paúl va aceptando solo cuando ha muerto Margarita Nassau, y que Vicente entonces empezará a intentar apoyar a Luisa de Marillac, pero que nunca mencionará ese 29 de noviembre de 1633. Pero Luisa sí quiere que la atención que las hijas de la caridad vayan realizando con los pobres sea una atención integral, porque tiene, según lo que ella está previendo, que atender tanto las necesidades materiales como las necesidades espirituales. Entonces, atenderá la salud, atenderá la evangelización, atenderá esos niños que están abandonados, pero atenderá a los pobres, porque atenderá a los galeotes también, porque está convencida que su misión y la misión de las hijas de la caridad es la misma misión de Jesucristo como tal. Así, empieza Luisa de Marillac con este señor Vicente de Paúl a realizar distintas obras fruto de la invitación de él en un periodo importante que podríamos señalar como vital para los dos, el periodo de 1629 a 1634, en el cual ambos experimentan este trabajo, podríamos decir, colaborativo en equipo comunitario, pero que además Vicente de Paúl, que ustedes saben perfectamente que ella no estaba muy feliz con que Vicente de Paúl fuera su director espiritual, pero que más tarde ella va dando paso y va aceptando el hecho mismo de que Vicente de Paúl está descubriendo un mundo completamente nuevo. Entonces, sí, Luisa de Marillac acepta esta invitación de Vicente de Paúl, que ya ha tenido sus dos experiencias vitales anteriormente y que fruto de esas experiencias vitales ha aparecido en Vicente de Paúl la necesidad de la fundación de los misioneros. Vicente invita a Luisa de Marillac a participar de visita a la Cofradía de la Caridad de Montmirail. Y allí, en eso, podemos reconocer que frente a la invitación hecha por Vicente de Paúl, hay una respuesta positiva de Luisa de Marillac, y está sabida que la misión es atender las cofradías, en especial en este momento, esta cofradía a la cual la están invitando y se dispone. Pero la manera en que Vicente de Paúl invita a que empiece ella a trabajar en la primera de las obras que hace, que es el acompañar a las cofradías, fíjense cómo le habla. Voy a ir cortando por el tiempo, ¿verdad? Le dice su corazón que venga, señorita. Si así es, tendremos la dicha de vernos en Montmirail. Es muy delicado. Ambos son dos personas de mucho detalle, el uno con el otro. Él es muy sobrio y delicado para invitarla, ella acepta la invitación y esa respuesta positiva es lo que hace que San Vicente de Paúl también haga un envío oficial a esta obra a la señorita Legras y le dice: vaya pues, señorita, en nombre de nuestro Señor, y ruego a su divina bondad que ella le acompañe, que sea ella su consuelo en el camino, su sombra contra el ardor del sol, el amparo de la lluvia y del frío. Pareciera un poema en prosa escrito por Vicente de Paúl para Santa Luisa de Marillac, pero para animarla completamente, que conozca cuáles son las razones del envío, pero cómo la cuida también, cómo está teniendo presente a quien está invitando a participar, pero cómo a su vez le dice al final que la fuerza de su trabajo sea la que le devuelva con perfecta salud y llena de obras buenas. Vaya, haga las obras que el Señor espera de usted, que Jesús espera de usted,
Y así, Luisa de Marillac va enfrentando las distintas dificultades de las cofradías en los distintos lugares y va acompañando, porque esa es la voluntad de Dios y reconoce al discernir lo que Vicente de Paúl le pide, que esa es la voluntad de Dios, pero que también es la obra a la cual tiene que estar llamada en ese momento. Así, Luisa de Marillac se va a revelar en esos momentos con unas características importantes que forman parte también de la compañía de las hijas de la caridad. Luisa, una mujer comprometida, organizada, con firmeza en la acción, pero también tierna. La manera en que Luisa de Marillac se dirige a las hermanas, la manera en que cuida a las hermanas, la manera en que decide junto con otras hermanas o con el señor Vicente quiénes van a ser las hermanas sirvientes, es de mucha ternura y teniendo presente muchos detalles importantes también, pero es una mujer que se experimenta libre en el accionar. Hoy vamos a ir haciendo ese tipo de asociaciones. ¿Cómo se experimentan las hijas de la caridad alrededor del mundo cuando están realizando las obras y las funciones que están haciendo en los distintos servicios que la provincia y las comunidades les piden? Nos vamos sintiendo que somos libres para accionar, pero esa libertad, que es una libertad importante para poder accionar, tiene que ir siempre acompañada de la capacidad de poder rendir cuentas, o como decían ellos antes, reportar. No es solo animar, no es solo acompañar, no es solo experimentar el compromiso, la organización, la firmeza, ni la libertad. Es cómo yo, después de la participación en la misión, cómo soy capaz de asumir los retos y de asumir también las necesidades y cómo reportar frente a esas necesidades. Y dice San Vicente de Paúl en textos específicos: tienen necesidad de usted, le habla a ella, en la caridad de San Sulpicio, en donde se ha dado ya algún comienzo, pero eso va tan mal, según me han dicho, que es una lástima. Quizás Dios le reserva la ocasión de trabajar ahí. Y él va expresándole las desconfianzas que va viviendo en otras cofradías también. Conclusión: Luisa de Marillac, su primera obra es participar del acompañamiento de las cofradías de la caridad con compromiso, organización, firmeza, pero con libertad. Pero tiene otras características que están llamadas también las hijas de la caridad, los misioneros y la familia vicentina a tener: la escucha activa, la llamada a dar respuestas que sean respuestas asertivas, respuestas que sean dialogadas. A veces pensamos que desde los misioneros, desde la rama de la familia vicentina en la que podamos estar, o de los laicos que no estamos en ninguna rama de la familia vicentina, pero que nos reconocemos como vicentinos, cómo realmente damos respuesta a los retos, cómo realmente escuchamos, si escuchamos asertivamente, si realmente dialogamos con los pobres o hacemos los proyectos desde la visión de lo que nosotros creemos los pobres necesitan. La actitud y la manera de dialogar ahora tiene que ser distinta. El acercamiento que tenemos que tener con los pobres es de respeto, teniendo presente algo que por muchos años y por muchas décadas no hemos tenido presente al tomar en consideración la misión que nos corresponde a cada uno, y es tener presente la doctrina social de la Iglesia. Cuando escuchamos y cuando observamos y vemos la necesidad de los pobres, realmente los escuchamos activamente para poder ser asertivos junto con ellos y elaborar los proyectos juntos, o las decisiones son nuestras como tal. Cuando buscamos cómo dar respuestas a las situaciones,
¿cómo asumimos ese liderazgo? ¿Le damos el liderazgo a los pobres o el liderazgo lo tenemos nosotros también? ¿Cómo nosotros acompañamos? Si recordamos cómo acompañaba Luisa de Marillac las cofradías, vemos que la actitud era distinta. Luisa de Marillac, a pesar de que es la redactora de los reglamentos, siempre está presente en ella el pedir el criterio de la otra persona, y en este caso es solicitar el criterio de Vicente de Paúl al respecto. Y Vicente de Paúl obviamente le dará a ella su respuesta en relación a los reglamentos que se van haciendo. Así pues, ahí está todo ese reglamento redactado, pero con valentía. Fíjense que al principio nosotros podemos observar que Luisa de Marillac se caracteriza por ser una muchacha así como muy tímida, como muy temerosa, pero realmente es por su historia de mucho sufrimiento que la va fortaleciendo, pero que va teniendo otros encuentros a nivel espiritual que la van haciendo distinta y que la van haciendo una mujer capaz de arriesgarse. Y eso lo hace con valentía. Y la valentía en Misa de Marillac será una valentía que no solo se mirará en la redacción de los reglamentos, sino en el acompañamiento y en la insistencia de Luisa de Marillac por muchísimo tiempo para que las hijas de la caridad como compañía quedaran realmente aceptadas por la Iglesia Católica como tal. Así, nosotros podemos ahora pasar a 1632, donde empieza otro trabajo y empieza otra obra. Ya no es solamente las cofradías, sino los galeotes en 1632. Y es el señor Vicente el que la invita también. Y son los galeotes enfermos en la Torre de San Bernardo, con lo cual son dos obras las que se dirigen en ese momento. Por un lado las cofradías, por otro lado ya van atendiendo a los privados de libertad, pero por otro lado tienen el hecho de que son enfermos. Entonces va habiendo, hoy diríamos, distinto tipo de pastorales. El acompañamiento de los diferentes grupos, el acompañamiento a la pastoral de privados de libertad, el acompañamiento a los enfermos, el acompañamiento a los niños expósitos, el acompañamiento a... Y se va multiplicando lo que nos va revelando la fecundidad de Luisa de Marillac, que no solamente es porque lo diga Vicente de Paúl, es cómo lo organiza Luisa de Marillac, es cómo Luisa de Marillac acompaña a las otras personas para poder prestar todos los servicios de caridad con estos enfermos en la búsqueda de recursos de una forma creativa, siendo responsable de asistirles de acuerdo a la voluntad de Dios, solucionando las carencias, y para eso se lanza a buscar préstamos y limosnas. Y las hijas de la caridad de la época también lo harán. Igual las hermanas hoy hacen otro tipo de alternativas, pero igual es el lanzamiento de la búsqueda de alternativas frente a las realidades que estamos viviendo, pero sobre todo la creatividad en la acción, porque la caridad con los pobres, y en ese caso los forzados, es de un mérito incomparable delante de Dios. Y le dice él, ha hecho bien en asistirles y hará bien si lo sigue haciendo en la forma que puede. Entre Vicente y Luisa, entonces al final de esa época de 1633, se va forjando una amistad y una relación de complementariedad donde ambos se reconocen responsables de la misión. Y los pobres serán el centro de esa misión porque es el centro de la misión de Jesús. Van a dar continuidad a las cofradías de la caridad, va a aparecer la fundación de la compañía de las hijas de la caridad y posteriormente van a seguir siendo fecundos porque van a continuar con su ejemplo, animando y siendo inspiración para otras personas que luego van a aparecer como nuevas ramas de la familia vicenciana, pero partimos de las dos ramas madres que son
los misioneros, las hijas de la caridad y en principio las cofradías como un momento vital en la experiencia de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac. Vemos cómo esas cofradías se van apareciendo por todo el territorio francés o donde lleguen los misioneros a, a misionar, porque después de la misión aparece la cofradía, pero todavía para Vicente de Paúl, como decía al inicio, no hay claridad de la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad y le pide a ella que lo encomiende este proyecto a Jesús, perdón, al Espíritu Santo. Entonces, allí hay como, sintámonos que vamos poco a poco yendo de cara a la fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad para poder nosotros luego hacer una reflexión que nos permita realmente aceptar esta nueva Compañía de las Hijas de la Caridad y entonces se compromete él a discutir la obra con seriedad y lo hace comunicándoselo a ella, que va realmente a tomarlo en consideración. Ahí tenemos una conclusión de las primeras partes en relación a la comprensión del sentido de la misión por parte de Luisa de Marillac, que todo es precisamente para gloria de Dios, y el encuentro entre los dos fundadores de cara a la fundación de las Hijas de la Caridad del 29 de noviembre del 33 del siglo XVII, y como curiosamente, como decía igualmente al inicio, Vicente de Paúl nunca hablará de ese 29 de noviembre. Me imagino que a Luisa eso le debe haber costado mucho, el hecho de que Vicente de Paúl no hablara de ese 29 de noviembre de 1633. Luego pasamos ahora a algunos datos que son importantes en relación a cómo hacemos posible en la actualidad el, el legado de Luisa de Marillac, que tiene que ver con una segunda presentación que vamos a intentar hacer unos minutos. Soy Inés, usted cuando yo me pase del tiempo, usted me dice con la libertad de los hijos de Dios. Si ya No, no, tranquilamente siga, si hay que seguir, continúe, por favor. gracias, muy amable, soy Inés. Entonces, empezamos con este legado que Luisa de María que nos deja hoy. No lo logro ver. Proyectar la presentación. Vamos a abordar, a grosso modo, la hija de la caridad en la actualidad, precisamente desde lo que Sor Inés me ha compartido, cuál es el legado de las hijas de la caridad, de Luisa de María para las hijas de la caridad hoy. Y yo voy a ir siendo puntual en cosas que son vitales. El legado para las hijas de la caridad consiste primeramente en continuar con el núcleo en torno al cual se definen las características esenciales de la espiritualidad vicenciana. Y ese núcleo no es sino el seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los pobres. Y allí, en ese Jesucristo evangelizador de los pobres, vamos a tener presentes diferentes binomios que tanto Luisa de María como Vicente de Paúl manejan: contemplación, acción, inspiración mística, compromiso ético, pasión por Dios, pero también compasión por los pobres. O sea, esa es la manera en que ellos van experimentando, pero Luisa de Marillac también lo va experimentando. Yo quisiera que en este momento las hijas de la caridad
se centraran en el hecho mismo de que Luisa de Marillac es fundadora. Lo venimos oyendo desde hace años, pero no nos lo terminamos de creer, que Luisa de Marillac es fundadora junto a Vicente de Paul, pero que el carisma vicenciano, aunque digamos vicenciano, es un carisma que los dos nos han aportado a la vida de la familia vicenciana como tal. Porque si el núcleo es Cristo, es porque nosotros hacemos la misión y las hijas de la caridad siguen la misión de Jesucristo. Y dice Vicente de Paul, porque sin referencia a la persona de Cristo, sin una relación permanente con Él, entonces no es posible amar a los que Él amó, no es posible el amor a los pobres. Y diría él, no es posible el amor afectivo y el amor efectivo, porque entonces no puede haber caridad ni misión que sean dignos de esos nombres. Luego, nosotros tenemos que comprender que desde este núcleo irrenunciable, que es la persona de Jesucristo, a quien encontramos en el Evangelio, pero que también para Luisa de María, que para él lo encontramos en la Eucaristía, lo encontramos en los pobres, y Luisa de María también hará un alto en el bautismo también. Estos se perfilan como elementos constitutivos de la identidad vicentina: Evangelio, Eucaristía, los pobres, el bautismo. Diríamos en Luisa de María también la experiencia de Pentecostés, porque ambos, Luisa de María tiene confianza en la providencia, busca cumplir con la voluntad de Dios, busca también cómo integrarse en la evangelización de los pobres, y es todo el legado que la señorita Legras nos pide hoy en la actualidad a los vicencianos, de manera especial a las hijas de la caridad, pero viviendo en comunidad con alegría, con fraternidad, poniendo en práctica las virtudes que ella nos enseñó, porque hay unas virtudes específicas para los misioneros y unas virtudes para las hijas de la caridad, pero que cuando nosotros hacemos síntesis entre los dos, nosotros sabemos que las virtudes pueden ser vividas por los misioneros, las hijas de la caridad y por todos los miembros de la familia vicenciana, porque la magnanimidad de corazón no es exclusiva de los misioneros vicentinos, es la magnanimidad de corazón, algo a lo que todos los cristianos estamos llamados. Al inicio de la presentación o del compartir, yo les decía que generalmente nos conocemos por ser una espiritualidad que destaca mucho el aspecto operativo, pero que Vicente de Paul y la señorita Legras no dejan de lado el impulso de cara a la contemplación también. Y hoy día hay unas nuevas formas de poder vivir la experiencia comunitaria. Hoy día, antes yo recuerdo que había como una estructura muchísimo más definida en cada una de las experiencias de tanto de los misioneros como de las hijas de la caridad, pero a ratos es como no perder lo esencial, que es el construir entre los misioneros y las hijas de la caridad lo que llamamos la cultura del encuentro. Podemos a ratos correr el riesgo frente a la evolución que va teniendo la compañía de las hijas de la caridad o la familia vicenciana, de caer también en no tener presente la cultura del encuentro con las hermanas de mi comunidad, y que me importen las hermanas de mi comunidad o los miembros de la familia vicenciana de una manera significativa. Eso sí es importante tenerlo presente en la experiencia del día a día, que no seamos islas en la misión, sino que trabajemos colaborativamente y en comunidad. No es lícito que nosotros alejemos del manantial místico la dimensión contemplativa, porque para nosotros es fundante. La oración es para nosotros también el alimento con que podemos hacer posible el trabajo con los pobres.
Y la configuración con la persona de Cristo para nosotros es vital. Es el sentir, pensar, amar, vivir como Jesús y vivir intentando siendo luz en las estructuras, como decía, de injusticia, en las estructuras de injusticia, luz, y que Dios nos dé esa luz para poder iluminar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Que Dios nos dé la luz y nos regale la luz para iluminar las estructuras sociales, políticas y económicas del Ecuador, de Nicaragua, de Honduras, de cualquiera de los países de Latinoamérica y del mundo que vivimos unas experiencias específicas, que podamos nosotros humanizar cada vez más eso que estamos viendo y observando, que cada vez deshumaniza a la persona en vez de humanizar. Que procuremos que la doctrina social de la Iglesia entonces tenga presente, nosotros como familia vicenciana, las hijas de la caridad, tengan presente la dignidad de la persona, el respeto, el principio de subsidiariedad, que tengan presente el principio del bien común, pero sobre todo el principio de la solidaridad. El principio de la solidaridad que nos acerca a todos nosotros también, pero desde la experiencia propia de la vivencia de las virtudes que la señorita Legras nos ha dejado a todos también para poder vivir la misión de Jesús. Que nuestra espiritualidad vicenciana pues sea ese potencial dinámico y humanizador, y que sepa, que nos permita, a partir de toda la experiencia de Luisa en el siglo XVII, hoy tener la capacidad de integrar en nuestras realidades todo lo que parece aparentemente antagónico, que son la verdad y la bondad. Pareciera como que estas cosas se contraponen. La contemplación y la acción, la firmeza y la dulzura, es más bien cómo integramos estos binomios y cómo somos capaces de vivir juntos de cara a la realidad, leyendo los signos de los tiempos, discerniendo los signos de los tiempos, para vivirlos con esperanza, pero para vivirlos también con humildad, como decía una de las hermanas, con magnanimidad, con seriedad, pero también con buen humor. Que eso nos hace falta a ratos, vivir las experiencias con buen humor. Que nosotros podamos juntos también discernir, pero con sabiduría y con valentía y con coherencia, todo lo que tengamos que discernir de cara a atender a los pobres, teniendo presente las circunstancias dramáticas, adversas, de fragmentación, de cada vez mayor discriminación. Ya no solo discriminamos por el color de la piel, discriminamos por la altura, discriminamos por los niveles sociales, discriminamos porque no piensa igual que mí, discriminamos porque no es católico, discriminamos porque no es humilde, discriminamos porque las personas no hacen lo que yo digo. Es cómo podemos encontrarnos desde lo que también al inicio he llamado la cultura del encuentro entre nosotros. Y vamos cerrando el encuentro del día de hoy, teniendo presente que a cada uno de nosotros se nos hace necesario, en las realidades en las que estamos viviendo, en nuestros entornos, tener presente un equilibrio del dinamismo de nuestro propio carisma también, en donde sepamos y seamos capaces de discernir con sabiduría, con sensatez, con serenidad, con clarividencia, con respeto, con un diálogo, con obediencia, pero una obediencia que sea una obediencia dialogada, una obediencia que nos permite juntos y juntas enfrentar las diferentes crisis con oportunidades reales de mejora, con oportunidades reales de poder vivir lo que vivió Luisa de Marillac,
una mística de ojos abiertos que la llevó a estar atenta a los acontecimientos. Nosotros tenemos que estar atentos a los acontecimientos del Ecuador y cuestionarnos como hijas de la caridad, como familia vicenciana, esos sucesos cotidianos, cómo tenemos que interpretarlos a la luz de la fe para poder también nosotros ser capaces de teniendo presente la voluntad de Dios, dar respuesta a estas necesidades que estamos viviendo en el Ecuador. ¿Cómo en lo local yo puedo realmente ser capaz de conciliar frente a la violencia? ¿Cómo yo puedo ser capaz de conciliar frente al desencuentro? ¿Cómo puedo yo ser capaz de generar encuentros también? Y ser capaz también de poder tener un corazón que ama, tener un corazón que nos hace ser casa abierta y que nos hace como familia vicenciana tener un plato de comida en la mesa para quien lo necesita, tener una ropa o una falda o una camisa, como le llamemos en nuestros lugares, para quien lo necesita. ¿Cómo podemos pasar de ese amor afectivo que tanto hablan ella y habla Vicente de Paul al amor efectivo que consiste nada más en las obras de caridad, pero que son obras de caridad en servicios de los pobres, que lo que hacen es promover a la persona, la promoción humana para ellos, sin saber en ese momento, porque no existía la doctrina social de la iglesia, era lo vital. Con lo cual al final tenemos que ser una iglesia en donde todos tenemos que asistir como obreros que trabajan precisamente por hacer posible el reino de Dios y su justicia aquí y ahora, dentro de la fragmentación, dentro de la oscuridad y a pesar de la oscuridad, para poder también nosotros ofrecer una manera distinta de poder vivir. Lo que nos queda entonces es que desde el contexto actual tenemos que buscar cómo evitar las permisividades y las rigideces a nivel espiritual, desde la espiritualidad vicenciana, para poder hacer síntesis vitales que mantengan el equilibrio de nosotros como vicentinos, humano, espiritual, relacional, apostólico, eclesial y social. Terminamos con la presentación y a manera de conclusión solamente quisiera decir que hoy, no solo en el Ecuador, en Nicaragua y en cada uno de los países que tenemos experiencias de grandes dificultades, las hijas de la caridad, desde las obras que hizo la señorita Legras, están llamadas, y los vicencianos también, estamos llamados a cuestionarnos nosotros mismos. Y esos cuestionamientos tienen que girar en torno a cuál es la iglesia que juntos queremos recrear los vicencianos. ¿Cuál es el tipo de caridad que realmente queremos vivir? ¿Cómo queremos experimentar una espiritualidad vicenciana que se renueva en cada una de las comunidades, en cada una de las provincias y en cada una de las ramas vicencianas que permiten que nuestro carisma perviva? ¿Cómo y de qué manera podemos conectar con los jóvenes? ¿Cómo podemos también asumir y vivir las experiencias de sufrimiento con los otros en clave de cercanía? ¿Cómo asumimos los signos de los tiempos? ¿Qué nos dicen los acontecimientos del Ecuador a la luz de Luisa de Marillac? ¿Cómo favorecemos la formación que articule la evangelización y la doctrina social de la iglesia en cada una
de las comunidades o ramas de la familia vicenciana. ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos de cara a la vivencia de la cercanía con los más pobres? A ratos no queremos, a ratos es como más cómodo el poder organizar, pero la cercanía real con los más pobres, ¿cómo lo potenciamos de una manera que realmente sientan, perdón, que son y que somos iguales? Que no nos ponemos por encima de ellos ni nos experimentamos superiores a ellos. ¿Cómo articulamos en redes sólidas a todos los miembros de la familia vicenciana sin perder las identidades de las diferentes ramas? ¿Cómo nos articulamos las hijas de la caridad con la familia vicenciana? ¿Cómo nos articulamos los misioneros con las otras ramas de la familia vicenciana? ¿Cómo nos articulamos los que pertenecemos a la AIC con los misioneros, las hijas de la caridad y todas las ramas de la familia vicenciana? Y finalmente, ¿qué características debemos tener presente como familia vicenciana para continuar viviendo y proyectando el carisma que nos compartió la señorita Legras, que nos hizo vivir por tanto tiempo y por tantos siglos, y a pesar de los bajones de la compañía de las hijas de la caridad que a lo largo de la historia han sido significativos tanto para ellas como para los misioneros y que son una realidad, cómo nos proyectamos y cómo proyectamos nuestro carisma para el futuro? No solamente porque hay menos hermanas, no solamente porque hay menos misioneros, sino porque nos creemos todos que somos destinatarios del carisma y que juntos nos colaboramos. Y al final, ¿cómo vivimos las virtudes hoy? ¿Cómo hacemos posible el renovar la manera de poder concebir las virtudes que nos regaló Luisa de Marillac también? Muchas gracias a todas y a todos por la cortesía de prestar atención a este compartir que intenta nada más ser la llegada de una, unas palabras que nos invitan solamente a volver nuestra mirada sobre el carisma, volver nuestra mirada sobre Luisa de Marillac, volver nuestra mirada sobre lo que nos invita hoy a hacer para poder realmente continuar la misión de Jesús y continuar la misión de Luisa de Marillac aquí y ahora en este mundo que nos ha correspondido. Gracias nuevamente a Sor Inés, gracias a Mónica y a todas las hermanas que han tenido la generosidad de escucharme. Gracias a Sor Nila también, que es la provincial, la visitadora de Ecuador. Gracias a toda la familia vicenciana en todos los países en los cuales se encuentran.